¿Qué rollo de película? Un podcast presentado por Andrea Villalón Paredes y José Ignacio Oliveros Pimienta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Soy Andrea Villalón Paredes y a mi lado... Mario Cortés Gentil. Vaya, hemos cambiado. Hay una persona que no solía estar aquí. Mario, ¿te puedes presentar para los que no te conozcan? Y a ver, yo soy graduado en Historia del Arte. Tengo una página web que se llama testigosdecine.com donde me gusta hacer críticas de cine y principalmente me considero cinéfilo porque llevo viendo cine desde los 19 años que me empecé a meter de verdad en el mundo del cine y tengo 31 y no he parado de ver cine. Ya tienes más de 10 años de experiencia. Ya tengo mis 10 añitos de experiencia. Tienes ya tu tiempo de veterano en el carnet de cinéfilo. Bueno, yo también estoy colaborando en su web, igual que él está aquí, pues yo también he colaborado en su web, también con personas. También dejaré los enlaces en la descripción por si alguien quiere echarle un ojo a todo en general. Y ahora vamos a hablar de Persona, como podéis haber leído en el título. Bueno, pues primero quería decirte cómo conociste esta película, porque... A ver, pues la conocí, si te digo la verdad, es de las primeras películas, digamos, clásicas, aunque yo esto no lo considero una película clásica, de las primeras que vi, pues cuando me empecé a interesar por el mundo del cine, la vi la primera vez hará unos 10 años, 9, por ahí, 2011, por ahí. Mi historia con esta película es particular porque... Todo el mundo, cuando vemos una película, la gente joven, nos gusta registrarla según en Letterboxd, en Film Affinity, que es la que yo tengo. Yo esta película, cuando la vi, no la voté. No la voté directamente porque pensé que no me había enterado de la película. Y digo, no voy a calificar una película que no he visto. Pero sí me pasó que, pese a ser una película de estas que me costó bastante, me costó muchísimo, sí, es una película que me entró ganas de conocerla más. Por ejemplo, no me pasa con esto con Tarkovsky, por ejemplo, que es algo que yo lo rechazo y no tengo ganas de verlo hasta dentro de 20 años, por lo menos. Yo me siento totalmente igual con mi eso, cabeza con sea otra. O sea... Posteriormente, es la tercera vez que la he visto para este podcast, ¿no? La vi ahora unos 2 años que decidí ver toda la filmografía de Ingmar Bergman. Ya ahí me gustó más la película. Y con esta tercera vez que la he visto, la película me ha gustado mucho. Y está ganando en mí más fuerza, la verdad. Bueno, también te quería preguntar, que sin spoiler, que es difícil de hablar de esa película sin entrar en ningún tipo de spoiler, una persona que no ha visto nunca esta película y le dice, mira, la peli pasa esto, una sinopsis. Una sinopsis. Esto es una película que puede ser surrealista, pero que puede ser también una película sobre la dualidad de las personas, sobre la relación entre dos personas y sobre el tratamiento psicológico que puede tener una persona consigo misma. Yo la primera vez que vi esta película creo que fallé por la interpretación que mayoritariamente se cree, que no sé si... tú has leído algo o has hablado con alguien de la peli, que es, eran la misma persona. No sé si... ¿En qué sentido dices? Sobre todo como podemos ver en la imagen, que de hecho en la izquierda tenemos a Bibi Andersson y a la derecha Liv Ullmann, se parecen mucho. Entonces la primera vez que la vi, yo creía que el parecido era porque verdaderamente era como la misma persona, simplemente era vale, como... Sí, rollo la película de Buñuel esta que cambian a la actriz escena a escena. Y digo, son la misma persona, solo que se están reflejando como dos personalidades distintas, que en verdad pues no iba tan mal encaminada por lo que después he podido llegar a interpretar, ¿no? Que ahora entraremos en eso, porque ahora siempre me gusta poner aviso, spoiler, vamos a destripar la película, vamos a hablar de la película, vamos a hablar materia prima de la película, así que por favor, si no habéis visto la peli, pues no sé qué habéis hecho, que no habéis visto la peli, id a verla y después venid aquí, porque creo que es importante para entender de lo que vamos a hablar. La verdad que sí. Te quería preguntar sobre el inicio de la película, porque es un tanto
onírico, por así decirlo. Y yo creo que el inicio de la película, obviamente la primera vez que la ves te vas a quedar a cuadro. Pero yo creo que el inicio de la película lo que hace Bergman aquí es situarnos en lo que va a ser la película. Lo que hace es darnos imágenes que beben del surrealismo claramente, para decir esto lo que pertenece es a la psicología, y en esa época estaba el subconsciente bastante en boga, creo yo. Y vas a ver cosas de tu personalidad o de las personalidades de la gente que están más allá de lo que transmiten a primera vista, sino del subconsciente tal cual. Bebe, por ejemplo, creo de Buñuel, de la película, no me acuerdo ahora el nombre, de la vaca y el ojo, que ahora mismo no me... Sí, bueno, de eso yo creo que bebe bastante. Y después con el niño, por ejemplo, y la escena de acariciar el rostro de Liv Ullmann, se ve que hay un buen tanto biográfico en la película. Yo siempre, hasta que no leí tu artículo, que os lo recomiendo porque es bastante bueno, yo no sabía que tenía tanto de biográfico la película, pero siempre interpreté que el niño era Bergman. Sí. Hablando del artículo y más entrando en el tema de lo que hablaba, ¿no?, en ese artículo, que hablaba sobre pues, la relación de Bergman con su madre, ¿no? Y tú hablabas del subconsciente. Y yo creo que, bueno, con la introducción y ya en la película en sí, es un acto de, bueno, que la audiencia es como el terapeuta, por así decirlo, ¿no? También, o sea, es como que Bergman expone a su niño, ¿no? Va y dice, mira, voy a ir a terapia y le voy a contar todos mis problemas, pero lo hace de una manera sutil, no lo dice de manera explícita. Es como tú dices, responde al lenguaje de surrealismo, ¿no? Es como, también se juega mucho con el lenguaje de los sueños, pues muy subconsciente, como tú dices. Entonces, hablando de porque hay gente que probablemente pues, no lo sepa, que es lo lógico, porque tú cuando ves una película no haces research biográfico del autor. Pues Bergman tuvo una infancia un tanto difícil, sobre todo con la relación con sus padres, y pues su madre era enfermera y por lo visto tenía una dualidad que era como que a veces pues era muy amable con el niño y a veces era como totalmente cruel. Y esto pues a Bergman le afectó muchísimo y con el paso de los años él perdió total conexión con sus padres y en el caso de su madre no la volvió a recuperar hasta que ella empezó a morirse básicamente. De hecho, cuando se estrenó Persona, ella murió creo que pues antes de eso, y Persona pues como que desde mi punto de vista, desde que yo lo interpreto, es como Bergman intentando reconciliarse con su madre a través de las experiencias que él tuvo de niño con ella. Que también pues esto se puede ver pues, en otras obras que, bueno, Escenas de un matrimonio, que habla del problema de los padres, de que la madre le fue infiel al padre, lo habla en Alexander y Fanny, que es una serie de Bergman, que también en Gritos y Susurros, que es algo que es recurrente, ¿no? En Sonata de Otoño, por ejemplo, sí. Que creo que es la película la que más de forma realista refleja eso. De hecho, haciendo investigación para esta película, él dijo que en Sonata de Otoño él como que intentaba recopilar todo lo que es su madre en todas las personas. No sé, es como que a él le afectó bastante esto, que no es algo que digan, no, pues simplemente tuvo una discusión con su madre y pasó página. No, le afectó bastante, personalmente le afectó bastante. Siguiendo y tal, yo quiero hablar ahora de cuando están en el psiquiátrico, ¿no? Que es cuando más o menos se presentan los personajes, ¿no? Se presentan pues a Alma, que es la enfermera, y a Elizabeth, que es la paciente, ¿no? ¿Opiniones sobre esto? Y a mí hay una cosa que me fascina bastante de ese momento, que es la ambientación. La ambientación me parece que sigue el mismo tono de las primeras imágenes. Es puro surrealismo, porque pues, lo que tienes en la habitación es 2 paredes de cartón, una cama, una silla y una televisión que sale después. No tienes más, no tienes decoración de ningún tipo, y eso te
te asemeja a cuadros surrealistas de que si comprobáis a Chirico o a Dalí incluso, que también lo harán en las escenas de la playa, ¿no? Con tantas rocas y mar. Yo creo que incide bastante en ese clima de surrealismo para no salir nunca de ahí. En cuanto a la construcción de escena, pues a ver qué te digo. Creo que es un buen punto base para partir la historia desde el tema. Hay una persona que está necesitando de cuidado y otra persona que es la que la va a cuidar, ¿no? Y desde ahí te lo parte para hacer lo que a mí más me gusta de la película, que ya lo hablaremos después, que es la inversión de roles que se da de personajes. Yo también quería comentar que, pues que cómo se introducen los personajes, ¿no? Porque en el caso de Elizabeth nos cuenta que antes fue actriz y que de repente pues decide dejar de hablar, ¿no? Y además, mientras está en la película en la obra de Electra. Efectivamente, que pues Electra, la obra, pues también comento esto en el artículo, pero lo comentamos aquí para que haya contexto. Es una obra que el personaje es víctima y verdugo a la vez, porque víctima le matan al padre y ella como venganza pues mata al asesino de su padre, que ella es su madre. Yeah. Y también de aquí viene lo de, por si no lo sabíais, está el complejo de Edipo, esto es de Freud, no sé cómo lo queráis pronunciar, el complejo de Edipo, que es la protección de la niña sobre el padre, y el de Electra es del niño sobre la madre. Entonces, como que ya aquí Bergman te está diciendo en plan de, hey, mira por dónde voy, ¿no? Entonces, como que deje de hablar ahí, es como que ya nos está indicando una razón de por qué el personaje actúa de esa manera. Y además, en el hospital también pasa algo que a mí me parece muy curioso, porque la película es de 1966, y es que ella reniega de sus papeles como mujer. O sea, ella dice, no, yo no quiero ser más ni la mujer de nadie, ni madre de nadie. Y rechaza de su marido y de su hijo, que también esto, pues Bergman lo hace de esta manera de decir que ella tiene una enfermedad mental, aunque las enfermeras dicen, no, la enfermera, la doctora dice, está completamente sana, no le pasa nada. Pero Bergman hace esto para que el público empatice, ¿no? Porque si esto hubiese sido en plan de, sin contexto de que está mala de la cabeza, ni nada, y le dice, hey, que no quiero saber nada, ya lo hubiesen dicho psicópata, que, claro, ¿sabes? Lo hubiesen tratado verdaderamente como una persona con verdaderos problemas mentales, y no ahora que la gente dice, bueno, algo le pasará, ¿sabes? Entonces, como que me parece bastante curioso, pues eso, cómo se deciden introducir los personajes, y yo creo que, a ver, no sé si tú quieres hablar de la doctora o algo más de aquí, de esta escena. De la doctora concretamente no, la verdad, porque tiene un diálogo bastante bueno, pero no lo pongo en pie ahora mismo. Es conciso, ¿sabes? En plan, tiene que decir lo que dice y ya. Y ya está. Bueno, ya con esto pues vamos en plan a la introducción de la escena del campo, por así decirlo, cuando ellas se van a esta especie de cabaña, ¿no? A intentar tratar la enfermedad de Elizabeth, que en esta parte, cuando estaba haciendo investigación, pues me enteré de que la voz en off que aparece es la de Bergman también. Entonces, como que confirma lo que estábamos diciendo antes de que, oye, que no es solo Bergman el niño que nos está diciendo, hay dos personas dentro de, y no sé cuál elegir, cuál es mi madre. Entonces, como que reafirma eso, ¿no? En plan de, se presenta él como el narrador de la historia. Es como el que está contando la historia, como el que le está diciendo tanto al niño del principio de la película como a la audiencia, le está enseñando en plan de, mira, tengo un problema y este es mi problema, que es que tengo dos versiones de mi madre y no sé con cuál quedarme. Y me toca elegir una porque mi madre se está yendo. Entonces, como tengo que solucionar este problema, y creo que eso es de lo que trata Persona. Y bueno, ¿quieres comentar algo de aquí? No, especialmente, la verdad. Yo lo que de esta parte es como ya empieza a producirse la inversión de roles. A mí hay una cosa que me gusta comentar, que me gustaría comentar de la película, y es el juego visual de primera persona, segunda persona. Sí. Creo que a mí lo que más me gusta, como he dicho, es la inversión de roles,
cómo se da la historia, pero aparte cómo nos lo pone visualmente Bergman en la historia. Siempre la persona que está, digamos, dominando o cuidando está en términos segundos. Y la persona que está expuesta o la que debe ser cuidada está en un primer término. Y eso empieza ya aquí. Empieza en la escena de las dos con un sombrero. Sí. Alma o Vivi Anderson está detrás y el hijo Ulma está delante. Y esto se va a repetir durante toda la película, invirtiéndose las posiciones porque se van invirtiendo los roles. Eso pasa en esta escena. Después, cuando... Bueno, ya pasa en el hospital. Está Vivi detrás y Liv Ullmann delante. Cuando llegan ya a la casa, empieza... Ullmann está callada y empieza Vivi a hablar de su novio. Ella es la que aparece siempre delante en el encuadre. En el masaje se dan 3 escenas consecutivas que duran 2 minutos. Vuelve a aparecer Vivi delante y Ullmann detrás. Y ya se completa esto con la escena de Ullmann escuchando y Vivi Anderson delante exponiendo el tema de la infidelidad, la historia de los niños que van en la playa y demás. A mí lo que me gusta de ese inicio de la película es cómo la figuración, cómo te la va colocando hasta que se produce la inversión de los roles, digamos. Que, bueno, esto que estás diciendo, te lo comenté también cuando hablamos tú y yo de la película, que recuerda mucho como al inicio del terror clásico, ¿no? Que es lo típico del... No sé si lo sabéis, pero hubo una novela de Louise Stevenson que se llamaba El Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, que también ha sido adaptada. O sea, no, es una novela que se adaptó al teatro y después se adaptó en el cine, se adaptó la novela y tal. Pero es que la novela fue como las bases del terror clásico porque tenía un señor que era como que se estaba convirtiendo en malo y después eso pasó a los hombres lobos, ¿no? Que tenían como 2 personalidades, la persona humana, que era como amable, atenta, y después la de los impulsos, que era la del hombre lobo, que salía cuando salía de noche, que se convertía en una bestia, básicamente, ¿no? Y esto pasa también en persona, ¿no? Porque estamos hablando de una misma persona, que es la madre de Bergman, y pues estamos hablando de la persona que es cuidadora, que es enfermera, que se preocupa por Elizabeth, que es atenta, que se abre, ¿no? Y tenemos la otra persona que es cruel, que mantiene silencio absoluto. Incluso más adelante se burla y juega con ella, de la intimidad. Manipula. Efectivamente. Entonces, como que vemos también esta cosa que también se ha visto en los vampiros, ¿no? Es algo que es muy... una historia vampírica, pienso yo. Efectivamente. Yo creo que es algo muy, muy, muy del terror clásico. Y de hecho, después Bergman acabaría haciendo La Hora del Lobo, ¿no? Que es su única película de terror. Entonces, como que yo también creo que apunta maneras, ¿no? Comentando, vamos a entrar a hablar de la dualidad de los personajes, ya que hemos hablado de los roles tal y cual. En la escena que comentas tú del principio, que has dicho varias, ¿no? De la infantilización, porque es como que la persona que o sea, en el caso de Alma, ¿no? Ella empieza a abrirse. Claro, es como ella está yendo a terapia, la persona está yendo a terapia, básicamente. Sí. Es como que ella empieza a hablar y dice, aquí no me juzga nadie, y sigue, y sigue. Ella, sin darse cuenta, se acaba exponiendo demasiado y acaba en manos de la otra persona que encima es actriz, tiene tablas en todo esto, y digamos que yo también veo, porque es que la película tiene muchas lecturas, lo que suele ocurrir cuando cuando una persona está mal y se junta con otra para extraerle la energía y beneficiarte de ella. Sí. Y tú la dejas a la otra persona mal. Y esta persona inocente pues cae en manos de la otra persona que supuestamente está mal y no le puede hacer daño y acaba convirtiéndose en su psicóloga. Sí. Sin hablarle siquiera. Y ella misma se queda en una posición de vulnerabilidad, debilidad, que
hay un momento hasta en el que le ruega ayuda. Sí, es que ella... Le suplica. Sí, porque yo creo que es un momento... Bueno, creo que esto es algo ya, ni siquiera hace falta que tú tengas un trauma como el que tuvo Bergman con su madre, como para que llegues a este momento. Yo creo que esto es algo muy humano, ¿no? Que tú confías mucho en una persona hasta el punto en que no te das cuenta hasta la percepción o la idea que tú tenías de esta persona y resulta que es totalmente la opuesta a la que tú tenías. Porque en el caso de Alma, ella creía que estaba en un sitio seguro, ¿no? Que no la iba a juzgar nadie, que ella podía contar todo lo que quisiera y que después pues iba a recibir incluso empatía. Y era todo lo contrario. Y ella internamente se burla y eso no sale hasta el conflicto de la carta. Pero, o sea, aquí también es como que en el caso de Elizabeth, ¿no? Que es el personaje infantil, por así decirlo, porque es como que no sabe, es como ella está haciendo de infante, no sabe hablar, apenas se mueve, está haciendo de niña, es como una niña. No me comunico. Exactamente, es una niña. Entonces como que llega un punto en el que Alma empieza a hacer lo mismo que Elizabeth. Y de hecho, pues al principio la escena del principio, ¿no? Se puede ver como Elizabeth juega con las manos, ¿no? Como que está descubriéndose las manos en plan de, las manos, como si fuese un niño, básicamente. Sí, lo que hace un niño. Y las expresiones y la manera de actuar empiezan a cambiar. O sea, incluso después en la escena del sueño, que ya entraremos a hablar de la escena del sueño, pero antes de eso, cuando ella le está hablando, cuando Alma le está hablando, cambia totalmente su forma de expresión, empieza a hacer gestos de niño y entonces... Se ríe incluso algunas veces. Entonces es como bastante curioso. Y había una escena que me gusta mucho porque la primera vez que vi la película me fascinó y creo que es muy importante en la trama, es cuando ella le cuenta tanto lo del aborto como lo de la infidelidad, porque creo que es algo que tiene que ver también con la vida personal de Bergman, en el caso de que la madre pues, le fue infiel al padre y ella se lo cuenta y la otra pues como que se sigue e incluso se ríe, ¿no? Sí. Y ella se cree que es que se ríe porque está diciendo, yo también he estado ahí. Porque ella ha renegado, o sea, ella, cuando digo ella me refiero a Elizabeth, ella ha renegado de su marido y ha renegado de su hijo. Entonces como que esa experiencia de rechazar a tu hijo por el tema del aborto, ella porque ha dicho no más, como que ella piensa, esto nos une, pero verdaderamente no. Entonces no sé si tú te gustaría comentar algo sobre esta escena. A ver, yo la veo una escena que es, como tú has comentado, la primera vez que tú ves la película probablemente es lo que más te acuerdes de la película. Esta escena y la de la carta es lo que yo rescaté con el tiempo, que es lo único que me acordaba de ella. Yo veo que ahí es cuando ya esta inversión de roles que he comentado se completa de manera fáctica, totalmente. Ella le confiesa lo más profundo o el tema más sensible que ha tenido en su vida y eso, y Elizabeth lo que hace es sonreír, como que le da un poco... Sí, que le da igual. Que le da un poco igual. Que sí, que es indiferente. Y ahí es cuando ya Elizabeth se empodera, digamos, en la situación y ya sabe que es totalmente dominante de la situación. No tengo así más que... Claro, esto que tú has dicho, yo creo que culminan con la escena del sueño. Exactamente. La escena del sueño simplemente pienso yo que es la simbolización de que se han invertido los roles. De que se han invertido los roles. Sí. Porque además pasa una cosa, y es que esa escena se volverá a repetir más adelante. Está la escena del sueño que pasa tal y cual, andando Elizabeth, juntan las cabezas y el fundido es en negro. Como digamos, se han invertido los papeles para mal. Sí. Esa escena se repetirá después exactamente igual, solo la parte del plano de las dos, en primer plano, digamos, y el giro de cabeza, y el fundido es a blanco. Y es cuando ya las dos se han desligado la una de la otra. Creo que simplemente es el momento simbólico de la película. Sí, para mí también simboliza, porque yo creo que el sueño también, este sueño concretamente, y la segunda vez que pasa, para mí es como que es algo
repetitivo, por así decirlo. Es algo como que al ser algo repetitivo es como que algo que verdaderamente es importante para los personajes, por así decirlo. Y no en el sentido de ya invertir los roles. Es como si estamos hablando de trauma. Tú cuando tienes un trauma lo revives una vez y otra vez y otra vez. En sueños, incluso pensándolo, es algo que es constante, ¿no? Para mí es algo también de ese estilo. Es como lo de... Porque también comentaba sobre el false awakening, que es el hecho de que tú crees que despiertas pero sigues soñando. Y tú sueñas que despiertas pero estás dentro de un sueño. Es un metasueño, por así decirlo. Sí. Y también creo que es algo de este rollo porque cuando ella le pregunta en plan de ¿estuviste ayer? Ella dice no. Eso entonces, es una cosa que yo te quería preguntar. ¿Tú crees que es verdad que le dice que no o que...? Yo creo que... yo creo que le miente. Yo creo que también aquí, desde mi punto de vista, yo creo que Bergman también está jugando mucho con la imaginería sexual y, ¿sabes?, lo erótico. Entonces yo creo que cuando tú eres íntimo con una persona, al punto del que tiene Alma y Elizabeth, que incluso, bueno, se puede ver que se juntan mucho las caras, tal, hay como cierta afectividad, y yo creo que Bergman aquí juega con el tema de que ella sueña eso, de que ha venido a su cuarto tal y cual. Ella quiere eso, quiere el cariño de Elizabeth, pero se encuentra con la frialdad de ella, por lo contrario. Entonces yo creo que aquí Bergman juega un poco con eso, con el erotismo, que después, o sea, evidentemente la relación de ellas entra, todavía no vamos a entrar a eso de momento, en el conflicto, que es cuando ella lee la carta, ¿no? O sea, abre la carta y la lee. Entonces, yo creo que también esto, tratando un tema, también el tema de Electra, ¿sabes? En plan de me enamoro de mi madre y soy sobreprotectora, porque no sabemos hasta qué punto ella se está viendo reflejada a sí misma, ¿sabes? Es raro, es como... la película es rara en sí, ¿no? Pero que es una relación en que yo creo que como que todo punto de afectividad tiene algo de cariño y erotismo, ¿no? Entonces yo creo que Bergman intenta reflejar esto con esto. Y yo creo que es momento de hablar del conflicto, ¿no? Porque cuando lee la carta y va y le dice, ¿sabes? Y aquí es cuando empieza verdaderamente, yo creo que lo bueno de la peli, porque es como que aquí es cuando directamente Bergman dice, aquí es cuando la dualidad, mis dos madres, ¿no?, van a pelearse por ver por ver quién va a ganar. No sé, ¿quieres comentar algo? Sí, a ver, para empezar, yo creo que Alma hace una cosa que no debería hacer nunca, que es abrir una carta. Para empezar, ella es la buena, digamos, en el tratamiento con la otra persona, pero ella abre la carta. Será porque no se fíe por lo que sea. Ella abre la carta. Después se da cuenta de que todo lo que hemos visto anteriormente se refleja ya totalmente, y es que Elizabeth ha tomado el papel, la inversión de roles se ha dado, tanto es así que ella juega como si ella fuera una doctora, una enfermera, y le habla a la otra doctora como si estuviera haciendo un informe clínico sobre ella. Hay un plano muy bonito que a mí me gusta mucho, que es cuando ella sale después de leer la carta, se baja del coche, y hay un plano en el que se ve ella en el bosque detrás y hay un charco debajo y se ve exactamente la misma imagen doblada. Y ahí es como otra simbolización más en imágenes de que Vivi se da cuenta de que su papel se ha invertido, digamos, de que se ha desdoblado y que tiene que recuperarlo. Y justo después viene ya pues la escena del cristal, la pelea con la escena en la que le obliga a hablar porque la pone casi literalmente contra la espada y la pared. Ahí empieza definitivamente, digamos, Vivi a intentar recuperar, creo que también sin saber bien cómo hacerlo, pero en recuperar su papel de cuidadora. Yo también quiero destacar una cosa sobre la carta, porque, o sea, esto es un recurso narrativo cinematográfico, que el espectador sabe que ha leído la carta, pero el personaje de Elizabeth no. O sea, Elizabeth no es consciente de que ha leído la carta, entonces como que el espectador ya anticipa el conflicto antes de que pase, ¿no? Entonces, cuando pasa,
me parece que pasa de una manera muy poco antinarrativa del cine. O sea, porque lo normal que tú esperas es cuando hay un conflicto, cuando se trata de un conflicto, es como el conflicto y ya automáticamente se pelean, se separan y no pasa eso, es como... Y la otra sigue callada, o sea, dice, no es que me da igual que te enfades. Y es como que lo que tú dices de que se han revertido los roles porque ha abierto la carta, para Elizabeth es como, me da igual, o sea, no vas a ser yo. Es como que ella está muy, o sea, es como que está tan al nivel de manipuladora. Perdona por contarte, incluso se ríe cuando Sí. se lo confiesa, se ríe y le dice, pero ¿cómo te puede dar igual que haya leído la carta? Que haya leído la carta y que te estés contando esto? Es que desde mi punto de vista, yo creo que es que piensa que Alma es tan buena que no va a ser capaz de tomar nada, no va a hacer nada. O sea, me has contado todo, yo tengo total poder sobre ti. Estoy totalmente de acuerdo. Y eres una niña, básicamente. Ella le está diciendo, eres una niña. Ella también se pone a la altura de ser niño, pero es un niño consciente de lo que está pasando, ¿sabes? Es un niño cruel. Exactamente. Y le está diciendo en plan de, me da igual, no vas a poder hacer nada para tirarme. Y es cuando pasa en la escena de cristal que a Alma le hace daño físico y Elizabeth se queda como, le mira y se siente traicionada porque ella no esperaba que Alma rompiera esa barrera de te voy a hacer daño físico. Y justamente ahí es cuando pasa lo de que se rompe la cuarta pared y se le arranca la cabeza, la mitad, se parte por la mitad, la de esta, es como si el celuloide estuviese ardiendo, básicamente. Sí. Entonces a mí eso es como que me parece también como, acudiendo al acto de terapia de Bergman, ¿no? Es como... Mi madre, la buena, ha hecho algo cruel y es como que lo destroza, en plan de no quiero esto, yo no quiero quedarme con esto, es como destroza este recuerdo. No lo había pensado, pero me convence tu explicación, la verdad. Yo lo veo así, es como que estás intentando perdonar a tu madre, pero te encuentras con partes en plan... Partes que no te gustan. Exactamente. Entonces tú desechas la memoria, en plan de no me quiero quedar con esto. Y por eso, desde mi punto de vista, se rompe y aquí es cuando empieza ya lo onírico del fin. El caos. Empieza totalmente lo onírico del fin, que es como no sé qué está pasando. Lo del señor, yo esto lo veo como que es un sueño retirativo, en plan, estás soñando, no sabes lo que haces, que empieza lo de la infidelidad, se vuelve a repetir. Alma repite la infidelidad con el señor Borgler, que es el marido de Elizabeth. Y de hecho, aquí se puede ver que es que estamos hablando de la misma persona, que es la madre de Bergman, porque cuando viene este señor, Elizabeth, en vez de decir, ay, mi marido, te he echado de menos, ella convence o sea, no la convence, es que lo hace sola. Ella está allí solo para guiarla. Le dice lo que tiene que hacer, cómo es lo que hacer, tal. Y el diálogo que tienen el señor Borgler con Alma es algo que refuerza a la persona de Elizabeth, porque le dice, somos como niños. Entonces como que está diciendo, no es que tú eres un niño, tal, y Alma contesta, no, dile a mi hijo, tal y cual, como echándole en cara también al personaje de Elizabeth, que es madre también, en plan de que eres una adulta y eres madre y tienes unas responsabilidades, ¿sabes? Entonces como que están en conflicto, pero es un conflicto pasivo-agresivo, ¿no? Y al final acaba engañándole y ella se arrepiente muchísimo, ¿no? Porque llora, y entonces como que vemos como que Bergman está intentando explicar la infidelidad diciendo, es que mi madre se vio influenciada por otra cosa que averigua tú qué sería, pero se vio influenciada por algo externo, por otra persona o algo, manipulación, tal. Es como que él intenta autoconvencerse de esto desde mi punto de vista. Y no sé si quieres comentar algo de... a mí es que esta escena me cuesta bastante. A partir de aquí la película, debo confesarlo, me cuesta bastante ordenarla, digamos. Lo que tú has comentado de la conversación en la que le dice lo que tiene que hacer y después Alma le contesta diciéndole que tú eres madre. Se vuelve a dar lo del plano primero una adelante y después otra detrás. Esto me parece también, lo de la aparición del
del marido me parece auténticamente onírico, pero de las cosas que más del fin. Es que aparece y desaparece como si nada. Desaparece como si fuera un fantasma. Sí, sí. Y aquí, a partir de aquí, la gente, si es la primera vez que la ve, lo va a dejar muy descolocado. No tengo más así es que yo la primera vez que la vi, a mí me dijeron, no vas a entender la película, y yo siempre como que me echo pecho adelante diciendo, en plan, yo entiendo todas las pelis, no hay una peli que no haya entendido. Y cuando acaba esta película yo me quedé, pues era verdad. En plan, yo debo decirte que me has invitado a una de las películas que me ha costado en mi vida. Pues es verdad. Pero no, en plan, viéndolas varias veces, pues llega. Bueno, yo y haciendo investigaciones, porque esto no es algo que tú llegas a una conclusión de estar sentado en tu casa y te puedes poner la película 10 veces seguida o la ves con diferencia en la semana, y si no tienes ayuda externa de los cuadernos de Bergman y tal, o de otras personas que hayan hecho análisis, analizar la película por tu cuenta, en plan, tú solito, sin internet, sin nada que tú puedas mirar, dificilísimo. Es difícil, pero también quiero decirle a la gente que esté escuchando y viendo esto que es una película que dura 80 minutos, que no tengan miedo a la hora, y que todas las escenas, absolutamente todas las escenas, significan algo. Efectivamente. Bueno, siguiendo comentando sobre la peli un poco, porque aquí es cuando también pasa lo de la discusión entre ellas, que es una escena repetitiva, y no es como la que antes hemos dicho, esto se repite, no, se repite, pero es que termina y se vuelve a repetir nada. O sea, la siguiente escena es la misma escena, solo que la cámara está... Es como, yo pienso desde mi punto de vista, es que se grabó así para después intercalar plano contra plano, pero siendo Bergman dijo, no, la pongo así y así. ¿Sabes? Como para romper un poco también porque desde como yo lo veo, tú puedes partir así y partir al otro plano, y es como que verdaderamente es un plano contra plano, ¿no? ¿Sabes? No sé si es a lo que me refiero. Sí, pero aparte también se dan esto, no sé si te acuerdas que en la segunda repetición del monólogo, digamos, Vivi va vestida como siempre ha ido vestida Elizabeth. No me había fijado de eso. Pues va con su felpa negra y con su traje negro que contrasta también con el paisaje blanco, ¿no? Y es un punto interesante, porque es como, para mí es como el fin, porque justo después de esto está la escena que hemos dicho, onírica, que se vuelve a repetir y que hay un fundido en blanco donde ya, digamos, sacado. Y es como la reafirmación de Alma, de decir, he ganado esta pequeña batalla, ya la he conseguido superar, digamos. Es que en este punto, es como que ya automáticamente Bergman está diciendo, no, quien va a ganar va a ser mi madre, a la que le tengo aprecio, a la que le tengo cariño, y la que me ha acompañado durante la infancia. Me quedo con el buen recuerdo, en plan de, es como que él dice, vale, he sufrido mucho, me han hecho mucho daño, pero prefiero quedarme con esta versión de mi madre. Y se queda con Alma, y esto pasa, o sea, incluso Alma le dice, después cuando está, porque de repente cortan y están en el hospital en el psiquiátrico, y le dicen, en plan, de, puedes hacer lo que quieras, yo ya no te tengo miedo. Exactamente. Es como que él incluso la obliga a hablar y consigue que hable. Es como que él le está diciendo en plan de, ya está, en plan de, mi madre, esta es mi madre y no me quiero quedar con otra versión. Y es lo que tú dices, el fundido a blanco. Y después, en plan, algo que creo que es necesario recalcar, y es que la película termina con los personajes como si no hubiese pasado absolutamente nada. En plan, no es un arco de personajes que cuando termine la película, el típico que te encuentras que el camino del héroe, ¿no? Que empieza de un momento y cuando termina es un personaje nuevo, porque ha sufrido un arco personaje, los eventos le han cambiado, y sin embargo todo lo que pasa, porque es súper traumático todo lo que pasa, los personajes se van como si no hubiese pasado absolutamente. No sabemos absolutamente nada de qué va a pasar con ellas, ni nada. Se va primero uno y después se va el otro, cada uno por su cuenta. Efectivamente, la otra vuelve a su vida normal, vuelve a ser actriz, y la otra pues vuelve pues a ser enfermera, ¿no? A cuidar de la casa, tal. Y esto yo creo que es que va en el sentido que hemos hablado, del sentido onírico del film. En plan, esto se queda aquí y ya está. Y no le den más explicaciones de vida realista más allá, fuera de esto. Yo también es como que lo interpreto como hacer, porque volvemos a hablar, yo creo que esto es habla de la madre de Bergman, es una misma persona. Esta división entre la derecha es lo que vuelvo a decir, es como
existen estas dos, o sea, esto no basta de decir tengo que coger y transformar a mi madre en lo que yo quiero. Es como, no, estoy aceptando las dos dualidades, ¿no? Me quedo con mi madre cariñosa, pero acepto también que ella fue cruel y me hizo daño. Y por eso yo creo que es como que no hay los personajes no se ven cambiados por eso, porque es como aceptar lo que es. Y es que tu madre fue esto y esto. Aunque tú te quedes con el buen recuerdo y aunque tu madre cariñosa y amable gane, eso no significa que tú automáticamente olvides todo lo que ha pasado y tal. Y yo creo que es pues eso. Y dicho esto, no sé, ¿quieres comentar algo más? Así en principio, no. Bueno, lo que he hablado antes, que también creo que aparte de la lectura de Bergman con su madre, esta película puede ser interpretada por cada persona de una manera diferente. Y creo que una de las maneras es la interpretación psicológica que todos tenemos de perseguidor-víctima que nos hacemos a nosotros mismos de cómo miramos las cosas en la vida, ¿sabes? Y creo que es una manera también de ver la película de cómo en nuestra cabeza va luchando y según una etapa va ganando una o va ganando otra, o cómo nosotros mismos nos invertimos en nuestros propios roles de nuestra forma de ser, ¿sabes? Sí, que lo mismo te conviertes, dice, o te mueres siendo un héroe o te conviertes o pasas suficiente tiempo para convertirte en un villano, ¿no? Que es como lo de que a veces nos convertimos en lo que más odiamos porque le tienes tanta tirria y te acabas convirtiendo en eso, ¿no? Que pues eso, que cambiar de roles, por así decirlo. Unas veces me cuido y otras veces me hago daño. Sí. Por etapas, no sé. Bueno, dicho esto, damos por finalizados aquí el análisis y ahora te quería preguntar sobre a quién le recomendarías tú esta película y si la puedes relacionar con... Bueno, pues imagínate. O sea, recomiendo a los que les gusta el género de terror, por ejemplo. Y a ver, yo primero se lo recomiendo a todo el mundo, para empezar. Después, ¿a quién se la recomiendo? La gente que, por ejemplo, le gusta Woody Allen. Woody Allen es admirador de Bergman porque se nota porque lo intenta copiar en muchísimas cosas, sobre todo en los diálogos. No tiene la capacidad visual ni por asomo que tiene Bergman, pero tiene esa capacidad, digamos, de diálogos existenciales que Bergman tiene, que también lo superan eso. A la gente, lo que pasa es que la gente que quiera ver a Bergman ya va a ver los otros ya ha visto los otros referentes que yo... A Theodore Dreyer, que es una persona que hizo 5 auténticos peliculones, del cual Bergman bebe bastante y le influye mucho, pues si han visto esas películas y por lo que sea no han visto a Bergman, que no creo que eso pueda pasar, pues que lo vean también. Hamaguchi, por ejemplo, que ha estrenado hace poco una película, bebe bastante del cine de Bergman. ¿Y a quién más se le recomiendo? A toda persona que tenga conflictos psicológicos y quiera un poquito verse simplemente reflejado. Y también a gente a la que le guste el blanco y negro tratado con bastante calidad, porque eso es algo que quería comentar y se me ha ido. Me gusta mucho la limpieza de la fotografía. Yo voy a ir un paso más allá y se la voy a recomendar a toda la gente que le gusta Christopher Nolan. ¿Sabes por qué? Porque estoy harta de que me digan, Christopher Nolan, el cine es muy difícil de entender. Yo recomiendo a esa gente que cree que el cine de Nolan es difícil de entender y que es pionero Nolan en hacer que el cine no se entienda o hacer narrativas muy complejas, en que vean esto y que se den cuenta como que también existen el cine narrativo ambiguo, por así decirlo, o de narrativa difícil de entender, que eso de difícil de entender me parece como patético, ¿no? Porque ¿qué es difícil de entender? Cada uno tiene una percepción de qué es difícil de entender. Y pues que vean que desde hace mucho tiempo ha habido cine difícil de entender. Y aparte de hablando de la fotografía que tú comentabas del blanco y negro, yo por alguna razón que desconozco, esta película, cuando la recuerdo, ¿no? Pienso en ella, la pienso en color. Sí.
No sé por qué, pero la pienso en color. Pues a mí todo lo contrario, es una de las películas que el blanco y negro lo veo más conseguido de la historia del cine, Sí, por pero lo bien contrastado que está. No, sí te doy la razón, pero por mi cerebro, por alguna razón que desconozco, es que yo miro personas y yo puedo asegurar de que la película estaba en color. Por alguna razón, aseguro que la película está en color. Puede ser porque es la primera película de Liv Ullmann con Ingmar Bergman, y a partir de hará algunas más en blanco y negro, pero a partir de ahí ya empieza toda la filmografía a color y es cuando también empiezan los primeros planos ya de Ingmar Bergman a comerse todo el encuadre y demás, y a lo mejor por eso, o simplemente porque la historia te remite porque es que además a otra cosa. Estamos hablando de que cuando hablamos de Bergman hablamos de Faro, que es la isla donde él vivía, ¿no? Que todas sus películas se han grabado ahí. Entonces, como que si tú ves una peli, bueno, ves varias pelis de color a Bergman, automáticamente te puedes imaginar el paisaje a color por las otras pelis de él, que no es que dice, no, voy a grabar en Suecia y después en Estados Unidos. No, eso no pasa. Todo pasa en una isla que es pequeñísima, y entonces como que te puedes imaginar el paisaje a color simplemente viendo sus otras películas. Dicho esto, que también has hablado de los encuadres y los primeros planos, que ya, bueno, pues eso ya sería para hablar de otro podcast solo hablando de esto, que es básicamente el tratamiento de Bergman de las expresiones faciales, que hay muchas personas que le consideran el director que mejor trató las expresiones faciales, ¿no? Porque juega con la luz, que esto también se ve mucho en persona, el cambio de luz. En vez de mover el encuadre y hacer plano contra plano, él te pone el encuadre fijo y las personas, o sea, los personajes, los actores son los que se mueven, y a la vez la luz también cambia. Y entonces algo que es muy curioso, si se tiene que mover, la cámara es la que se mueve, pero nunca hay un corte, y a mí eso me gusta muchísimo, porque entiendo que hay personas que a esto no les gusta, porque esto lo que hace es que la película coja un ritmo lento, ¿no? Porque te mueve la cámara así y tal, y hay gente que no le gusta, pero a mí me flipa. No, a mí me encanta, me encanta cómo trata los personajes y las expresiones faciales y cómo cambian, porque dependiendo de dónde pongan la luz se puede hacer más grueso, más... Es espectacular. Y para mí, ya esto ahora os conté de esta película, pero hablando de otra peli de Bergman, para mí mi película favorita de Bergman es Gritos y susurros, porque está a color, el rojo, cómo se toca, porque hay una escena en la que Liv Ullmann toca la cara cómo se mueve la cara a los personajes. Me recuerda mucho también, que también creo que bebe de Bergman, a Retrato de una mujer en llamas. Las escenas de cómo se mueven los personajes, que son coreografías básicamente, cómo se mueven los personajes son coreografías, y o sea, espectacular. A mí me flipa esto, o sea, a mí por el contrario, a partir de ahí ya Bergman me empieza a agobiar. Te empieza a agobiar, ¿no? A mí me empieza a agobiar los monólogos tan largos. Mira que me gusta cómo escribe, porque se nota que es uno de los mayores maestros escribiendo. Pero a partir de ahí, a mí el Bergman que más me interesa es el Bergman en blanco y negro del Séptimo sello, de El manantial de la doncella, que me encanta la película, o de Fresa salvaje. Y personas que lo guay de personas que se encuentran en la frontera entre esos dos etapas, digamos. De lo que te gusta y lo que no te gusta. Bueno, pues yo creo que ya podemos dar por finalizado el podcast, ¿no? No sé qué te ha parecido. ¿Bien? ¿Mal? Me ha gustado. ¿Te ha gustado me ha gustado bastante. Pues nada, eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado de este análisis y tertulia de Ingmar Bergman, que no está mal pues recordarlo, aunque sea bastante reconocido, pues no está mal nunca traer los clásicos otra vez a la luz. Exactamente, y para la gente joven que no lo conozca, que se adentre. Y pues nada, que le echéis, espero que esto os anime a echarle un ojo no solo a personas, sino a la obra de Bergman, efectivamente. Y pues nos vemos en el próximo episodio del podcast. GG. Bye bye.